Continuamos con la sesión, ya está todo preparado. Bueno, es un placer y una suerte presentar a la siguiente conferenciante, la doctora doña Alicia Canto, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, experta en epigrafía, numismática, representante de la Academia de Madrid de Extremadura y de Historia, una escritoria muy activa continuamente, de ahí habla su gran número de comunicaciones, y sobre todo lo que me gustaría destacar es precisamente hablando con ella ayer, que nos conocimos y estuvimos hablando de la manera de enfocar los temas que tiene, ¿no? La visión que siempre intenta aportar a sus trabajos y cómo intenta dar una óptica distinta, lo cual siempre enriquece el panorama científico, y estamos para estar continuamente revitalizando los temas de estudio que muchas veces parece que están agotados, pero no, aunque parezca que los temas se agotan, siempre se puede dar una nueva visión de las cosas y es necesario establecer estas nuevas vías de desarrollo y de estudio. Ella va a hablar, como sabemos, de la Pátera de Marte, y como hemos anunciado esta mañana iba a ser el profesor de Encarnassau, pero bueno, ella ahora introducirá el tema y nada, ya os dejo con ella, y muchas gracias por tu presencia y por el esfuerzo que has hecho por venir con tan poco tiempo de preparación, por lo tanto te estamos muy agradecidos. Bueno, ante todo, no sé portugués, es una desgracia, pero creo que gracias a Dios seguimos bastante próximos y bastante en relación, y se me podrá entender. Me he preocupado de que las imágenes tengan letreros y explicaciones para poder, si alguien se pierde, pues luego al final siempre podremos aclarar algo. En primer lugar me gusta agradecer al Museo Nacional de Arqueología, que siempre nos trata a todos estupendamente, por la invitación, y también al Instituto de Historia del Arte de la Universidad Nova de Lisboa. Como todos saben, iba a venir el profesor Encarnassau. Yo, lógicamente, lamenté el motivo por el cual se me pidió que le sustituyera, sabiendo que estábamos trabajando en la misma pieza. Pero ya como él está mucho mejor, ya no lo lamento tanto, porque así he podido venir otra vez a Lisboa y a Portugal, cosa que me encanta. O sea, está claro que Ulises sabía que valía la pena, después de Troya, cruzar todo el Mediterráneo y salir al Atlántico solo para venir a fundar esta ciudad. Me parece que cualquier guerra y cualquier peregrinación vale acabar teniendo una Ulisipo o Olisipo, porque yo creo firmemente que esta ciudad la fundó Ulises, claro. Y luego va a ser efectivamente una presentación de una pieza muy conocida. Quiero decir que apareció hacia 1860, por lo tanto lleva más de siglo y medio, digamos, en el mercado bibliográfico. Ha tenido muchísimos estudios y comentarios, y quizás es lo que más a mí personalmente me divierte retomar. Las cosas que son muy conocidas, porque una primera observación es que esta pieza ha sido siempre estudiada desde el punto de vista epigráfico, pero como yo soy en origen arqueóloga, tengo una formación, una manera de ver las cosas, de arqueología, de historia del arte, de historia de Roma, pues quizás veo las piezas de otra manera, ¿no? Desde otro punto de vista, porque la epigrafía, que es importantísima, ella sola no dice todo lo que se puede saber. Hay que mirar el entorno, la geografía, la fluvialidad, otros hallazgos próximos, muchas cosas. Bueno, entonces desde ese punto de vista, además de multidisciplinar, pues me ha salido un poco heterodoxa, pero espero que de todas formas les divierta. La pieza es esta. Es muy curioso que uno pueda gastar tanto tiempo sobre algo que mide 7 centímetros, porque todo eso que se ve son 7 centímetros,
y la cantidad de cosas que tenía todavía por decir. Bueno, es un artículo para arqueólogo portugués, invitación que también agradezco, que está aquí, pero les voy a hacer el gran favor de no leérselo, y la bibliografía. Ahí estará todo más detenido, o sea que si dejo cosas sin explicar bien, habrá ocasión. Quería, en segundo lugar, dedicar esta intervención a mi primer maestro en la Universidad Complutense y amigo durante 47 años, José María Blázquez Martínez, que creo que muchos sabrán que falleció el 27 de marzo pasado, y el domingo de resurrección, cosa que es un enchufe, o sea, es una ventaja para llegar al cielo, ¿no? Si te mueres el día de resurrección, debes tener ya algo adelantado del camino, y que este próximo día 7 hubiera cumplido 90 años. Muchos de esos años los dedicó precisamente al estudio de las religiones, como creo que todos habremos leído infinidad de veces muchos trabajos de Blázquez sobre los teónimos, las representaciones, las religiones ibéricas, las romanas, Entonces me pareció muy adecuado dedicarle a su memoria esta intervención de hoy. Luego haré una captatio benevolentia, porque este congreso se llama Arte y Religión en Lusitania, y la zona de la que voy a hablar no es Lusitania, como sabemos bien, es Hispania Citerior Tarraconense, aunque forma parte de Portugal, que hay un eterno problema que está ahí siempre sobrevolando, y que además es el territorio de una etnia muy concreta por la que yo personalmente tengo mucha admiración, que son los brácaros. Como hay en este museo, es donde más guerreros brácaros existen y maravillosos. He traído esta foto que me hizo gracia porque la hizo Martín Sarmento, que además de todos sus méritos era un fotógrafo de primerísima época, y allá se guardan en el museo muchas de estas fotografías antiguas. Pero en realidad los brácaros tienen tanta personalidad que, por ejemplo, para Plinio, este es un tema sobre el que tengo que reflexionar, no son galaicos, si uno se fija, ¿no? Porque sobre los brácaros está Galaequia, eso dice Plinio. Es verdad que luego nos los encontramos en Ptolomeo con toda esta descripción de tribus, por una parte, lo que en esta época ya podría ser una Quiritas, y verdaderos ópida. Aquí estaría un poco la ubicación geográfica del lugar. He ido poniendo en cada caso las fuentes de donde lo tomo y donde ustedes también pueden ampliar. Actualmente está Alvarellos, que es donde apareció la pieza, ha pasado por infinidad desde la provincia de Entredouro, Miño, a todas las demás divisiones provinciales. La freguesía y el concello ha sido unas veces Santo Tirso y otras veces freguesía de Alvarellos. Ahora actualmente es unión de freguesías de Guidons y Alvarellos, es como es en este momento, y pertenece al concello de Trofa. Vamos, está dentro del convento brácaro, está entre la Porto que tenemos aquí abajo con el Duero y más o menos el Miño, lógicamente, pero esto en concreto, aquí sí tenemos Santo Tirso, en la zona del Ave, del Lesa, y en este mapa de pueblos estupendo de Luis Fraga da Silva, que está haciendo una gran labor, creo yo, por la definición cartográfica de la Lusitania y del Portugal antiguo, romano, pues los tenemos aquí ubicados, leunos, seurbos y brácaros. El convento jurídico, tienen un convento jurídico propio, a mí eso me parece también muy significativo. He cogido este mapa porque de convento jurídico no hay mucho en mapas antiguos, de Kipper de 1893, donde viene este error que por desgracia, según yo lo veo, se sigue repitiendo en el Atlas Antroponímico de Lusitania, porque los autores antiguos nos dicen claramente que la frontera entre Lusitania y Bética es el río Guadiana y no estas penetraciones que se suelen ver, pero bueno, lo he puesto para indicarlo, pero nosotros tendríamos aquí el límite con Lusitania y esta es la zona
que nos interesa. Es una zona, hay que decir, muy poblada desde la prehistoria. Ahí hay mamuas y hay muchos materiales, y hay neolítico, y hay calcolítico, y hay edad del hierro. Aquí tendríamos de González Ruibal, 2006, los castros de la segunda edad del hierro. Aquí estaría Alvarellos. Y aquí tendríamos los Ópida, es decir, es una zona que se romaniza posteriormente. Hay un hábitat continuado hasta por lo menos hasta el siglo X-XII. También este mapa en construcción de Luis Fraga da Silva nos describe las zonas con los territorios de aprovechamiento agrícola, que también lógicamente es una zona muy fluvial, tiene bastantes valles y de bastante aprovechamiento bueno. Aquí tendríamos el otro aspecto importante, que es la ubicación de Alvarellos con respecto a las calzadas. Y en este caso tenemos la 16 de Porto a Braga, que actualmente coincide más o menos con la Nacional 14, y que es una ruta tan interesante y tan útil que sigue existiendo prácticamente igual al día de hoy, ¿no? También es importante, que se me ha olvidado antes de decirlo, que el nombre por el que se ha conocido muchas veces es San Marçal, lo cual indica, o sea, es que solamente el nombre ya nos lo está diciendo, que es un sitio militar, que es un sitio vinculado con Marte. Claro, podemos decir solo militar, pero propiamente ahí lo que viene es un santo marcial. En cuanto al entorno arqueológico, es de la zona, es de las alturas mayores que hay, que lógicamente está cerca del mar, del océano, y no es muy alto, son 216 metros, 222 la altura de Santa Eufemia, contra cuya vertiente montañosa se apoya, digamos, la zona de Alvarellos. Y aquí he marcado en este mapa, o sea, dos hallazgos muy fundamentales, dos zonas sobre todo. El lugar de Sobresá, que es donde aparecieron 5.500 denarios de plata por los años 60-70, lamentablemente casi todos desaparecidos, en gran parte. Y por otro lado, la Quinta do Paiso, donde apareció la pátera, donde tenemos un miliario y a cuyo pie pasaba la calzada. Entonces, el otro dato de interés aquí es ver varios altos, castros, lugares que, en mi opinión, dependían de Alvarellos, de manera que sería un poco como una capitalidad con respecto a un subterritorio dentro de esta zona. Por lo tanto, con eso valoramos un poco más el lugar. También es interesante el lugar de Palmasao, que aparece aquí, porque en los documentos del siglo X-XI se cita como Palmatianus, y es evidente también, bueno, no voy a decir que la palma es la victoria, porque ya hay que tener, a la imaginación hay que limitarla un poco, pero sí es cierto que es un nombre romano también, ¿no?, que tiene algo que ver con esto. Y luego de una tesis de maestrado y reciente de Piño, de la Universidad de Lisboa, me parece también interesante, según la tipología de castros que él hace, ¿no?, pues ver dentro de esta zona roja, que serían los castros de tipo A, donde efectivamente se encaja Alvarellos. También es interesante que tiene con respecto a Bagunte, a Padrón, a Santa Lucía y otros, hay algunas distancias determinadas, pero que la importancia de Alvarellos sin duda está en que está dominando la calzada y dominando la ruta marítima también. Aquí tenemos el estudio de visibilidad pequeño que he hecho, ¿no? Pues tenemos el Alto de Santa Eufemia, 236 metros, 224 lo que sería el propio castro de Alvarellos. Esta es el pueblo actual. Bueno, pues en Santa Eufemia había incluso un facho, o sea, un faro de navegación, porque desde Santa Eufemia se ve toda la zona norte de Porto, se ve por supuesto todos los alrededores y se ve muy bien desde el mar, o sea, hasta el punto de que era interesante tener un facho mar adentro para aprovechar la altura, tierra adentro, que sirviera para los navegantes. Y los cultos a Santa Eufemia hoy en día tienen que ver con la navegación también, es una cosa muy curiosa.
La primera referencia del Castro, haciendo un poco de historiografía, que siempre interesa, es de Barbosa, de 1852. La más detenida es, naturalmente, de Martín Sarmiento, en la época en la que se llamaba Crasto, en 1878, pero que es un texto que se mantiene inédito hasta el año 70, que se publica en la revista de Guimaraes, y que curiosamente da un esquema incluso de los restos que había en su momento, que es bastante interesante. Bueno, no me puedo parar, pero un poco para tener una visión de lo que se sabe de él. Aquí tenemos ya, a partir de las fotos de satélite de Google actuales, una pequeña vista aérea. Se declaró monumento nacional en 1910, o sea, es un castro republicano, podemos decir. Es zona de especial protección desde el año 76, se amplió en el 92 a 130 hectáreas, o sea, rebosa de lo que es el término de Alvarellos, porque tiene zonas exteriores a él de gran importancia. 130 hectáreas es muy notable. De hecho, yo pienso que es uno de los yacimientos potenciales de Portugal con vistas al turismo más interesantes si se sigue excavando, porque está todavía en una fase poco aprovechada, ¿no? La primera excavación es de 1899, hay una monografía de Forte Junior, luego se excava en los años 50, en 84-86, 91-98. En el año 2012 ya se crea, o sea, hay un sitio estable, un centro estable de protección y de conocimiento del Castro, que actualmente depende lógicamente del Concello de Trofa, y un percurso interpretativo, se limpia, y el estudio más exhaustivo que he encontrado es de Álvaro Brito Moreira, su tesis doctoral publicada y leída en la Universidad de Santiago de Compostela en 2010, que son 3 volúmenes en línea, que él prácticamente revisa todos los materiales, absolutamente todas las excavaciones. Lo que más me ha gustado y más espero del futuro son estos percursos para niños, porque nosotros somos un poco, no somos pasados todavía, pero casi. Y lo que es interesante es sembrar en los niños el interés por la conservación del patrimonio. Por eso he cogido esto de una página que había bastante buena del Castro de Alvarellos, que hoy está frozen, lo que se lee, está congelada y no se puede ver ya. Pero en fin, esto lo saqué en 2012 o 2013. Aquí tenemos el miliario importantísimo del que luego hablaré. Aquí hay algunas vistas del Castro tal como está actualmente, de Trofa Televisión, tomé estas capturas, pero bueno, hay bastantes. Raúl Losada tiene un excelente artículo también en el blog de Portugal Romano, con muchas fotos suyas propias. Aquí tenemos más. Este es el que digo, el castrodealvarellos.webcom, y este señor Magallanes, que bueno, también tiene fotos interesantes en Flickr. Aquí hay un detalle de la verdadera importancia de Alvarellos, que yo creo que tiene que ver, o hay que relacionarla con lo que luego voy a decir nuevo sobre la pátera, y es su ubicación de control, no solamente del territorio, que como acabamos de ver, sino también directamente de la calzada 16 en su recorrido a Braga. Hay una inscripción próxima que luego veremos, que yo creo que autoriza a relacionar el Castro con la Legio Sexta Victrix en concreto, de César, y luego se puede ver por las excavaciones que he dicho después, estudiadas también por Moreira, como hay varias domus de distintos nombres que le han ido poniendo: domus del Coller del Delfín, domus del Horno, domus... Se urbaniza y se queda como una ciudad normal y corriente, pero sin duda tiene un pasado militar importante. Aquí tenemos el miliario, que bueno, le he podido seguir la pista, y este estuvo en Porto, en el campo de Santa Ana probablemente, y algún dueño de la Quinta do Paiso consiguió traer el miliario a donde había aparecido, al lado de Carriza, es cuando se publica aquí, de los años 133-134, en época de Adriano.
y la vía es la 16, lo que pasa es que aquí está expresada de norte a sur, de Braga a Porto. Y efectivamente aquí no tiene el numeral, pero lo tenía cuando estaba en Porto, 23, por lo tanto son exactamente 33 kilómetros. Esto es lo que hay hoy en día de la Quinta do Paiso o do Paso, que en época de Hübner, mejor dicho que en 1860, cuando aparece, pertenece a una familia muy notable de Porto, los Oliveira Maya, que tienen una casa, que tengo también fotos de la casa donde debió estar Hübner para ver la pieza cuando pudo venir, y tenían además esta otra propiedad aquí por la parte materna de él. Él era el director del Banco de Comercio de Porto. Bien, la pieza Augusto Soromeño, que era un portugués, arqueólogo, historiador, colaborador de Hübner, de Emil Hübner, que es, para los que no lo sepan, el que realiza el volumen de Hispania del Corpus de Inscripciones Latinas, del CIL, le envía a Hübner este dibujo, que es el que él da a conocer y publica en Berlín y en Roma. Cuando años después Leite de Vasconcelos, del que voy a hablar a continuación, pero aquí no hace falta decir nada sobre este gigante de todos los órdenes, yo creo, de la arqueología portuguesa, quiere estudiar la pieza se ha perdido, él no la encuentra, y entonces en su propia publicación hacen esta copia que está sacada claramente del mismo dibujo de Hübner, y bueno, y hace una descripción, pero Hübner, aquí es Leite de Vasconcelos, he cogido esta foto porque es muy poco conocida, no es de las más conocidas, y también esta firma de un coloquio, de una exposición que hubo hace poco, bueno, porque me parece un hombre tan admirable para su época. Él busca la pieza y no la encuentra, y entonces le he seguido un poco el rastro porque no se sabía muy bien. Esta pieza pasa de los Oliveira Maya a Teixeira de Aragón, que es un gran numismata, coleccionista y tal. Pero este hombre, al morir, quizá tenía deudas, o antes de morir, vende la pieza a un anticuario francés que se llama Barón. Y cuando Leite de Vasconcelos va a París, busca la pieza porque él quiere recuperarla para Portugal, ¿no? Y Barón, que era un hombre que tenía relaciones también con España, le dice: lo siento, pero se lo he vendido a una señora rica norteamericana. Y lógicamente Vasconcelos pierde la esperanza. Dice: bueno, esto se ha ido a Estados Unidos, no hay nada que hacer. Pero luego va a un congreso a Grecia y a la vuelta para en Madrid. Y visitando a alguien que él no dice quién es, no la aclara, pero ando buscando, creo que va a ser Antonio Vives. Visitándole en su casa, de repente se encuentra allí la pieza. Y claro, le debió decir, bueno, me imagino los aspavientos: pero ¿qué hace esto aquí? Y yo lo quiero para mi museo y tal. Y efectivamente, su amigo español se la vende por el mismo precio. No sabemos cómo la pagó, yo creo que de su dinero, porque yo pedí ver aquí en el museo los registros, y resulta que empiezan en 1906. Como esto pasó en 1905, pues es un misterio lo que costó, tal. Pero lo cierto es que gracias al empeño de Vasconcelos y también mucho a la suerte, porque todo fue al final una lotería, pues esta pieza volvió a Portugal, ¿no? O sea que él la valoraba mucho. Bien, está con la asignatura un 112 en el museo, está puesta abajo en la foto que he puesto primero, y se lee divinamente, se lee muy bien. Esta foto es fantástica del catálogo de 2002, la ficha 96, que elaboró el buen amigo José Cardim Ribeiro, y como veis, pues S Arqui Cim L.SAUR, o sea, Saur VSLM con puntos, o sea, en teoría aquí no hay problema de lectura. Bueno, pues yo no he visto una pieza que ha tenido más lecturas, más problemáticas, más alternativas, porque
De esta parte de aquí nos vamos a olvidar del final, porque creo que todos conocerán la fórmula, es tan corriente, ¿no? Votum solvit o solverunt, cuando son varios, libens merito, que se le pone a todos los dioses. Cumplió la promesa de buen grado, de buena razón, con gusto, decimos en español, etc. Por lo tanto, el problema lo vamos a tener de ese arqui cim elesaur. Creo recordar que las conté anoche y eran 13 letras, 4, 8, 11, 13 letras. Bueno, pues 13 letras que han dado para toda clase de... Entonces, yo que ya tenía intriga con esta pieza, vine expresamente en julio de 2013 al museo, donde fui tratada maravillosamente, con mis armas, que son estas, poco armamento traía, para estudiar la pieza. Bueno, aquí ya se ve lo que andaba yo sospechando sobre los madequisenses, de lo que hablaré al final. Y entonces, por ejemplo, para que os hagáis una idea, no existía ninguna foto del perfil ni ninguna foto de la parte posterior. Por lo tanto, lección que yo por lo menos a mis alumnos transmito: nada de ver las piezas de frente. Todo el mundo ve las piezas de frente. Muchas veces lo más interesante está por el lado o está por detrás, y uno se lo pierde porque siempre ves el frente. Yo creo que se debe estudiar bastante bien, entre otras cosas porque, por ejemplo, así se llega a la interesante conclusión que yo le pedí al doctor Luis Raposo que lo mirara cuando no había podido todavía venir, luego pude venir, que mirara con detalle esta zona, y efectivamente, si os fijáis, esto no es parte de la propia pátera. Realmente no es un fondo de pátera, es un aplique que se ha pegado sobre el fondo de una pátera. Es decir, tiene un espacio hueco detrás, que se distingue bastante bien por esto y por supuesto por el perfil. Otra observación interesante que hice yo aquí ya, o sea, estando aquí, si os fijáis, que comprueba lo anterior, no son dos platas diferentes. O sea, no, creo que no está hecho el análisis de la plata, debe ser una plata bastante buena, lo que es propiamente el aplique. La pátera en sí misma tiene una plata que parece de peor calidad, ¿no? Lo que queda alrededor, porque esto se recortó todo, seguramente para vender el resto, que sería liso. Bueno, y luego por la parte de atrás, pues tenemos indicios, o sea, bueno, hay alguna letra más, pero todavía no lo tengo en grado de poder asegurar lo que es, pero hay algo más. Pero como veis se ve perfectamente que no es la misma plata, ¿no? Ahora, esta parte del aplique es de una calidad excepcional. Es que daros cuenta que esas letras miden 4 milímetros. 4 milímetros. Aquí tenemos un detalle bastante ampliado que hice cuando la estuve estudiando. Aquí, por ejemplo, digo, esto no se lo va a creer nadie, voy a poner la regla para que se pueda comprobarlo. Es absolutamente asombroso el estilo y la calidad. Se ve también la plata diferente. Y luego, otra observación muy interesante, la cantidad de rayaduras que tiene. O sea, está completamente llena de rayaduras. ¿Qué indica eso? Que realmente tuvo muchísimo uso. O sea, tuvo una vida muy larga utilizada para su fin. Eso casi nos lleva a la idea de que aquí había un santuario. O sea, visto objetivamente, en una colección privada de alguien, un devoto de Marte, no se le somete a este trasiego a ninguna pieza, ¿no? Siempre lo tienes colocado en una vitrina, la usa, lo sacas solo cuando vienen las visitas. O sea, son detalles que todas las piezas arqueológicas, si se miran con ojo arqueológico, te pueden decir, ¿no? Y esa un poco sería un poco la novedad. Luego aquí, por ejemplo, hay otra. Esto no es una interpunción propiamente, es una hoja de hiedra, por lo tanto es distinta de las que sí son interpunciones, como esta que sigue aquí o como todas las que hay después. Pues es otra observación. Y luego conserva actualmente todavía restos de oro sobre las letras y también sobre varias de las launas y otras. Quiere decir que no es una pátera de plata solo, es que estaba enriquecida con oro, y eso a su vez eleva su valor
religioso, histórico, significado, etc. Paralelos. Tengo que ir más rápido que si no. El plato de Bettingen suizo sería uno de los ejemplos, en cuanto que tiene también un fondo con la inscripción Deo Militari, Marti Deo Militari. Aquí, por ejemplo, tenemos un Marte, evidentemente, que tampoco tiene el nombre, si está solamente el epíteto, Sutugio, y luego el famoso Marte muy conocido de todos, de Amaya Monforte, que le voy a dar otra pequeña lectura, por cierto. Y luego tenemos, por supuesto, el Mars Alator, que a mí me parece fascinante, del Museo Británico, y el Mars Tricornis de los Pirineos, en una foto de Marco Simón, que también estudió Blázquez en su momento. Como veis, tiene un toro enorme en todo el pecho de la coraza. Y diréis, ¿y por qué a esta mujer le parece? Esto es el mejor paralelo, por cierto, casi para nuestro Marte, ¿no? Este también, porque es el mismo tipo, en realidad el Marte Ultor es el mismo tipo del Marte Ultor, lo cual también indica que vamos camino de un sincretismo. ¿Por qué? Pues porque nadie ha estudiado a fondo el escudo el escudo que lleva Marte. Himmler en su momento dijo, en el escudo parece que se ve algo que no se difiere mucho de un buey. Vasconcelos, que no lo pudo ver, pero se fía, lo repite. Y luego nadie volvió a decir nada hasta Blázquez. Pero Blázquez no debió ver la pieza o no debió ver la foto, porque dice que lleva el toro va en la coraza. Claro, yo creo que se debió confundir con el que acabo de exponer, ¿no? Pero no, esto es un escudo que está remachado por los bordes y que claramente, para mí, por lo menos lo que tiene es una cabeza de toro. No voy a decir como una catedral, pero en fin, daros cuenta que si todo mide 7 centímetros, lo que mide esta cabecita que está dentro del escudo. Pero yo creo que se puede distinguir, vamos, los cuernos no se pueden negar, y sobre todo las fosas nasales, que son ovales, que es lo típico de los toros. Bueno, he puesto un toro, aunque todo el mundo más o menos sabe lo que es un toro. Raquel Soutelo, que tiene un estudio estupendo, inédito, que me ha dejado además utilizar, cosa que le agradezco mucho, no sé si está por aquí, me parece, sí. Muchas gracias. No veía claro el toro, creo que ahora sí, ¿no? Ahora ya lo podrá ver. Y para ella sería un Marte romano, sí, pero no, como veremos luego. Es las dos cosas. El toro, entonces, es un animal de Marte. Aquí tenemos algunos de los santuarios más notables. He cogido del Mars Caturix, no solo porque por aquí hay muchos caturos y caturones por esta zona, sino porque se llama Marsens o Marsens el pueblo que conserva el nombre de Marte, igual que aquí San Marcial, que está cerca de Freiburg, de Suiza. Y el toro de Martigny, del cual han encontrado ellos también restos, quiere decir que el toro es un animal, un trozo a Marte, y aquí un trozo viéndose el epíteto, el Caturigi. Pero ¿qué es el toro también? El toro es un animal de César. O sea, prácticamente todas las legiones de César lo llevaban como divisa. Entre ellas he puesto aquí la 10ª Equestris, que luego se llamó Gémina, la 4ª Macedónica, la 6ª Ferrata y la 6ª Victrix, que esta se documenta 2 veces en y cerca de Albat. Bueno, todas estuvieron en Hispania. Aquí tenemos un soldado con el estandarte y el toro, un soldado cesariano probablemente. Pero aquí tenemos esta inscripción que apareció en Santo Tirso, pero reutilizada en el monasterio, quizá venga de Alvarellos, donde efectivamente, aunque está dedicada a Turiaco, es un miles, como veis aquí, de la Legión Sexta Victrix, quiere decir que la tenemos en el territorio y la tenemos relacionada con los toros. El famosísimo escudo precioso del Museo Británico de River Tyne, donde tenemos arriba Marte y abajo el toro. Aquí tenéis ampliaciones, o sea, las relaciones continuas. Y luego esto es una cosa que he puesto como curiosidad, porque estos 3 puntos, que son pueden ser roeles heráldicos. No puede ser abrazadera, porque la abrazadera va por dentro, esto está por fuera, era visible, pero no me extrañaría que fueran signos heráldicos de la propia legión o que formaban parte del escudo. Entonces,
Como curiosidad, en el linaje de Kniper-Schweiger, alemán, del siglo XII, o sea, bastante antiguo, desde cuando viene, encontramos precisamente la cornamenta de toro y los roeles como símbolos heráldicos. Pero esto, digamos, lo apartáis, esto queda como una especulación ya de las que uno se pasa. Y vamos a volver a la lectura. Este dibujo, que en realidad existía un dibujo desde 1885, no ha sido nunca reproducido, o sea, no se ha, o por lo menos yo no conozco ningún autor, ni portugués, ni español, ni antiguo, ni moderno, que haya dado con esta pieza que está en los exempla de la escritura epigráfica latina de Hübner. Y entonces vemos la lectura que ha tenido más éxito hasta hoy, que es la de Hübner, lógicamente. Y para él es Sextus Arceus, Cimbri Libertus, Saur, que sería, o sea, Cimbri Libertus, Saur sería la divinidad, dice un dios peregrino que no se conoce de otro caso, Votum Salvinis Mérito. Por lo tanto, para él la S sería prenomen, Arceus nomen, o sea, el nombre del apellido. Cim sería la filiación, que en este caso, al ser un liberto, usa la L, y un dios Saur. Y con eso se ha operado durante siglo y medio, con otras. Hay que tener en cuenta que la primera lectura de Hübner es equivocada, porque él dice que se lee primero el lado derecho y luego el izquierdo. Pero bueno, luego Mommsen le dijo, ven para acá, y le dijo, esto así no puede ser, y entonces ya la leyó de esa manera, ¿no? Que es el esquema que da en el CIL, y aquí Sexto Arqueo Libertad. Bueno, pues esto es lo que más ha prosperado. Entonces, no da tiempo de que podamos pararnos en las lecturas, pero digamos que lo más importante es que muchos han defendido lo de Sexto Arceus Cimbri Liberto y Saurus, o es el dios para unos, o es el cognomen del dedicante para otros. Pues como veis, hay algunas Sacrum Marquienis, Cim, hasta hay quien ha leído Saturn, no sé cómo. Otras veces en vez de Cimbri Liberto se ha dicho Cimber como cognomen de Arqueo. O sea, se ha ido tratando de entender, digamos, la última hasta hace poco, porque ahora la pieza vuelve a estar de moda, como veis, hay una eclosión 2010, 11, 15, incluso el querido amigo Encarnasao iba a hablar sobre la pieza. Yo no sé exactamente qué iba a decir, pero supongo yo que fuera a lo mejor la lectura suya del año 75, que la ha defendido también hace poco con Moreira en 2010. Es Sexto Arqueo, dedicante de la pátera a una divinidad indígena, quizás Saurium, y Cimbri Libertus como posibilidad de confirmar. Esta es la que ha llamado más la atención, pero no ha sido muy aceptada, la que dio Cardim Ribeiro, Segomónibe, Sagato, Arceus, Cimini, Filius, a Lucio Sario, porque él dice que hay dos dedicantes y que uno obra en beneficio del otro. Claro, es complicado porque ya no cabe tanta gente dentro de la pátera esta, que es muy pequeñita. Entonces, están metiendo hasta dos dedicantes del dios, y claro, pues tanto no puede ser. La mía, ¿qué propongo yo? Pues yo propongo, la S solo puede ser Sacrum, no puede ser Sextus, porque sabemos que el prenomen Sextus se abrevia Sex. Y en cambio de ejemplos de Sacrum con una sola S hay muchos. Lo que sigue es una hédera, lo cual un poco está marcando la misma idea. Marte se supone que está expresado por la estatua, por la imagen. Y luego Arqueo Cimino. Esto es nuevo, claro, y es un Mars Arceus que además lleva el epíteto de Cimino. Y ahora, esto, siento, no tenemos mucho tiempo para explicarlo bien, pero trataré de hacerlo. Y claro, el dedicante tiene que estar pegado a su fórmula, que es lo lógico. Lucio Saurio cumplió la promesa. No tiene cognomen, lo cual corresponde muy bien a época de Augusto, o poco antes o poco después, que no era obligatorio o casi no había costumbre de poner el cognomen. Y es un dios con dos epítetos, hay muchos paralelos, ¿no? Arceus tenemos mucho,
Podría ser arquieno y arquienobo también, pero ahora explicaré por qué me he quedado con arquios. Y luego Ciminius es un epíteto muy conocido para otros dioses también, de la famosa Vía Ciminia en Italia, el lago Ciminio o Cimino, la selva Ciminia, y es evidente que está relacionado con Cume, griego, y con cima, latín. Y claro, significa lo mismo que en español y que en portugués, el de arriba, el que está arriba. Y arquio, aunque claro se dice arquero, pero es que de Marte no se sabe que fuera arquero, bastante tenía con la lanza y con la espada. En cambio hay un radical Werk que tiene que ver con protector, defensor. Entonces yo lo traduzco como consagrado a Marte el defensor, el alto, el que está en la cima. Lucio Saurio cumplió con gusto su promesa, al que bien lo merece. Pero claro, esto es una lectura, y podríamos decir, es una lectura más. Yo pensé, digo, debería buscar una prueba, porque si no, esto me va a costar después de siglo y medio. Y entonces aquí viene el otro aspecto, que sería el de los hallazgos numismáticos. 5.500 denarios de plata entre el 221 a.C. y el 27 a.C., no los tiene todo el mundo en la península ibérica, los tiene muy poca gente este hallazgo, ¿no?, que se descubrió en el año 71, y luego ha habido otros hallazgos más. Están prácticamente todos desaparecidos porque llegaba la gente y se lo quedaba todo. Cuando había este fue el mayor hallazgo. Pero es que además aparecieron 9 tortas de plata, es decir, plata fundida, con la inscripción Caesaris, o sea, del César. Si es el César o es un emperador posterior, yo creo que es César, no solo porque yo adoro a César, y al lado de Augusto me parece que César, como César no hubo nadie, ni antes ni después, eso creo yo, he dicho un poco de broma, pero sobre todo es que coincide muy bien también con el global de los hallazgos. Por lo tanto, en Alvarello es muy probable que había una estación militar, una statio militar, donde se concentraba dinero de impuestos, probablemente, donde se refundían monedas antiguas, que probablemente es a lo que respondan estos denarios, y por lo tanto era una parte del sistema oficial, ¿no? Aquí hay una descripción de los denarios, no puedo poner más, pero es maravillosa. ¿Tengo un Mars Archius? Sí, pues lo tengo. Está en Monteagudo, en Tudela, en Navarra. Y aquí tenéis Marti, Invicto, Statutus es el dedicante y es lo único que puede ser, aunque queda un poco raro el nombre, porque está en nominativo. Arquio. Y por lo tanto, votum solvini desmerito. Arquio solamente puede ser epíteto de Marte y va con Invicto. Y Statutus solo puede ser el dedicante. Y luego aquí tenemos para cima, bueno, esto me lo voy a saltar, pero vamos, que puede ser Cimenelo también, podría ser, pero bueno, me gusta más Cimino. Y aquí viene la pieza que procedo a expoliar a los señores de la Terra de Maya, que espero que me perdonen algún día, porque llevan desde el año 72, pues esto se leyó de esta manera, con este dibujo, y aquí aparecieron unos madequisenses, Statuerunt, Ladrono Camalifilio, Antonio Almo. Este era el dibujo y la lectura oficial. Y por lo tanto, la tierra de Maya pasó a ser la terra de Madia, Castellum Madia, en una tesis reciente, no sé si es la propia de Moreira, no me acuerdo, bueno, ahora tengo un lío de bibliografía. Y bueno, y unos madequisenses, y uno dice, ¿esta gente de dónde ha salido, no? Claro, efectivamente, esta pieza no es de los madequisenses. Aquí hay un nexo que no se ha visto, MA, pero no sé si lo alcanzáis a ver porque es un poco pequeño. Aquí hay una A, aquí hay una R, y aquí tenemos arqui, exactamente igual que en la propia pátera. Marti Arquio sería en el desarrollo. Marti Arquio. Luego aquí hay una S que para mí es sacerdotes, Statuerunt.
Y esto es una fórmula muy utilizada. Los sacerdotes estatuyen, o sea, constituyen, decretan un tipo de culto o un edificio, en este caso para Mars Archius, siendo magistrados, es como entiendo yo esto, porque claro, estaba leída como inscripción funeraria, pero no responde, ¿no? Siendo magistrados Ladrono, hijo de Camalus, y Antonio Almo, y aquí seguramente pondría magistris y algo más, porque aunque aquí no está dibujado, aquí veis que quedan restos de letra. Aquí he encontrado esta foto, creo que veréis mejor el nexo MA de Martí. Aquí el arqui de arquio, la S, etc. Bien, y luego sobre todo lo que me parece más curioso, Ladronus Camali, que es con ayuda también de la señorita Soutelo Gómez, que encontró, porque para mí es muy difícil desde Madrid encontrar algunas cosas, la tesis de Almeida del año 96, que es el único que da esta foto de Orbasem en Camiña, que es una dedicación a Marte, y la única foto que hay, la he aclarado un poco, a ver si podía leer, Camalus Ladroni, Marti, pero solo Mar, Votum Solvit. Entonces creo que es fácil ver que Camalus Ladroni y Ladronus Camali o son padre e hijo, o abuelo y nieto, o estadísticamente es mucha casualidad estando tan próximos. Y por lo tanto, que además los dos tengan veneración a Marte, y en la misma época, porque la letra, si os fijáis, es muy, muy parecida. Bueno, y luego para Marciminus, que voy a ir ya acabando, tenemos una cosa que a mí por lo menos me ha parecido muy extraña. Ya sabemos que cima en portugués es de arriba, ¿no? De arriba, y que suele haber de cima y de baixo, ¿vale? Pero es que alrededor de Alvarellos es demasiado. Hay Alvarellos de cima, Lugar de cima, Martiñáez de cima, Real de cima, y sobre todo Macieira de cima, que al lado tiene un Macieira da Maya, que ahí, o sea que la equivalencia no es de arriba y abajo, y además son demasiados arribas, sino que esto es de este pueblo y esto es de este otro pueblo con otro nombre. Bueno, a mí eso me lleva a pensar que tiene base que Ciminus tenga que ver con cima y que de alguna manera se forme parte del nombre, pero esto también está como hipótesis. Aquí tendríamos entonces una parte del mapa de su disertación de maestrado, donde tendríamos las que marca con pentágonos rojos dedicadas a Marte. Está claro que es en una franja un poco vertical, paralela al río, y aquí viene otra cosa que creo que a lo mejor les hará gracia, que es la famosa inscripción, una inscripción de esas que la gente la lee y lo deja ahí. Esta es una inscripción que pone Coporici Materni ex voto Marti, perdón, no estoy señalando, Marti Tarbucelli Fulones. Fulones en latín son los bataneros, no sé cómo se dirá en portugués. Bataneros son la gente que trabaja con la ropa, que la tiñe, que la lava, etcétera. Y es un Mars Tarbucelis. Bueno, yo creo que Tarbucelis va a ser el castro de Tarbum, que está en otra inscripción, y es Castroboy, que está al lado de Alvarelos. Esta inscripción salió en Montaroy, cerca de Braga. Bueno, pues mirad qué cosa más curiosa, esto ya estoy llegando al final de verdad. Aquí tenemos los yacimientos más importantes de caolines de Portugal. Caulinos, creo que se dice en portugués, ¿no? O caulines, no, caulinos. Bueno, pues todas estas franjas son caolines, en mapa de energía, porque la gente me dice, bueno, ¿y por qué los fulones, por qué los bataneros tienen culto a un dios militar de la guerra, ¿no? Está bien que les dan golpe a la ropa, pero no llega a ser una guerra. Bueno, pues curiosamente las mejores canteras de caolín de toda esa zona están en Alvarellos. Esta es más Fornelo, que tiene el nombre Fornelo también de Fornus, que es horno en latín. Hay que ver los muros del castro cuando están recién excavados, son de una blancura asombrosa, y esta es la cantera de más Fornelo, los caolines del propio Alvarellos.
varias fotos, y esta es una vista de la gran cantera de caolín de Alvarellos. Y curiosamente, el caolín es la cimolita, que se le llama así porque el mejor caolín antiguo era el de quimolos o cimolos, según dice Plinio. Y la cimolita es un silicato hidratado de aluminio, una arcilla blanca que se llama tierra de batán porque blanquea la ropa. ¿Y qué se hacía con el caolín? Pues los alvarelos, que es como se llama en Portugal, que exactamente, y por lo tanto esto explicaría que Alvarellos no sea un nombre medieval, Álvarus, que es lo que todo el mundo repite, sino que probablemente viene del opus alvari, que es el estucado de los romanos, y por eso los fulones de Lara de Montariol dedican a Marte su inscripción. Y ya lo último es la nereida que apareció en el año 52 en Alvarellos, una nereida de bronce bastante bonita, con su falda de algas, como veis aquí, que es el símbolo o el emblema del castro y del yacimiento, y del propio Alvarellos, de la freguesía. Bueno, pues curiosamente no es una nereida, es algo mucho más interesante, es una esquila. Es una escila que, como sabéis, son la escila de la Odisea de Ulises, y Escila y Caribdis, que son los grandes estrechos peligrosos que tiene que atravesar en su viaje, y por eso decía que me parecía una manera muy adecuada. La Escila efectivamente está con los brazos en alto sujetando la piedra que va a lanzar sobre los navegantes, con lo cual no digo que tengamos una Santa Eufemia porque esto sería casi pecado, pero lo que tenemos es una escila lanzando la piedra, y por lo tanto en un sitio desde el cual se ve el mar, desde el cual se controlaba el mar, pues queda bastante bien, digo yo, para terminar algo que se hace en la ciudad de Ulises. Muchas gracias.